Hola, soy la doctora Elena López Casares Pertusa, pertenezco a la Universidad Europea y es todo un honor y un placer estar aquí dirigiéndome a la comunidad académica y científica en este 22 Congreso Internacional de Conocimiento, Cultura y Cambio Organizacional. Yo voy a plantear una propuesta, una ponencia que tiene que ver con el desarrollo, con la evolución del concepto del emprendedor, desde los orígenes económicos del concepto, basados en las teorías de Richard Cantillon, economista francés del siglo XVIII, y hasta nuestros días, donde me he aproximado a la figura de Gary Hamel, un profesor, doctor en ciencias económicas muy interesante que habla de la idea de la turbulencia en tiempos de la complejidad. Para empezar, me gustaría establecer que el emprendimiento como área de estudio tiene apenas unas 3 o 4 décadas. No había sido lo suficientemente interesante como para tener una entidad propia y para ser considerada una rama de estudio independiente de las ciencias empresariales, aunque evidentemente están contenidas dentro de las mismas. Ahora mismo podemos decir que el emprendimiento es un área que goza de gran atractivo y de gran interés por parte de la comunidad científica, porque hay aproximaciones al concepto ya no solamente desde el área de la economía, sino también desde la psicología, desde la neurociencia y desde otras muchas disciplinas que tienen que ver también con áreas relacionadas con la biología. Por lo tanto, estamos ante una disciplina de un campo de gran alcance y de largo recorrido. Bien, pues vamos a considerar algunas de las variables que he tenido en cuenta en el trabajo de investigación que vengo realizando desde hace algún tiempo en un área que realmente pues me parece muy interesante y me parece pues de gran recorrido y de gran alcance. Los objetivos que me he marcado son establecer esas coordenadas del siglo XXI donde tiene lugar el emprendimiento actual, también establecer una serie de cambios que el concepto ha venido experimentando a lo largo del tiempo, desde Cantillon hasta nuestros días, y establecer, grosso modo, en este vídeo, las nuevas competencias de los emprendedores del siglo XXI. Bien, en este cuadro podemos ver un compendio del aporte teórico de algunos de los grandes autores del mundo del emprendimiento y los ejes sobre los que pivota y sobre los que se basa su teoría. Voy a empezar glosando a Richard Cantillon, un autor del siglo XVII, nacido en 1680 y que murió en 1734. Está a caballo entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Bien, él tiene una obra llamada Ensayos sobre la naturaleza del comercio que tuvo muchísima influencia en el pensamiento de Adam Smith. Hasta Cantillon, en el siglo XVI, el emprendedor era considerado aquella persona que iba al nuevo mundo, al nuevo continente, a vivir una serie de aventuras y a tener experiencias. Pero es Cantillon el que introduce la figura del emprendedor dentro de la literatura académica relacionada con la economía y establece que es aquella persona que asume riesgos en condiciones de incertidumbre. El riesgo y la incertidumbre son los dos grandes aportes de Cantillon, que son dos conceptos que han ido desarrollándose en las distintas teorías del emprendimiento a partir de este autor. De Cantillon vamos a dar un salto al siglo XVIII, 1767-1832, en la figura de Jean-Baptiste Say. Este autor es interesante porque introduce la idea de que los gobiernos tienen que intervenir en el nacimiento, en la creación de determinadas empresas que pueden estar en industrias con capacidades especiales que requieran de un soporte, que requieran de un impulso. Say también establece que el emprendedor es un conector, el emprendedor es un puente que lo que hace es, como vemos en esta tabla, conectar tierra, trabajo, capital para crear un producto y por lo tanto pues se convierte en un puente de generación de conexiones beneficiosas y productivas entre diferentes elementos. Vamos a dar un salto y nos vamos a ir a Schumpeter, pero antes sí que me gustaría hacer una parada en un autor que, si bien no aparece ahí, sí que forma parte de las investigaciones que he realizado, que es Alfred Marshall, 1842-1924. Este autor
ya establece que el emprendedor es un organizador nato, es un creativo nato y tiene vocación de mejora. Él relaciona las buenas condiciones del entorno con los resultados exitosos de los emprendedores. Entonces, de alguna manera, lo que está tratando de decirnos a través de su teoría es que las condiciones favorables minimizan la incertidumbre del entorno y, por lo tanto, también hacen que disminuyan los riesgos que el emprendedor tiene que asumir, los riesgos que el emprendedor tiene que afrontar. De Alfred Marshall nos vamos a ir a Schumpeter, que desde luego es el autor por excelencia del mundo de la economía moderna. Establece las bases sobre las que pues actualmente se trabaja en muchos de los ámbitos de la economía. Schumpeter nace en el año 1883 y muere en 1950, mediados del siglo XX. Para Schumpeter, los emprendedores son agentes del cambio y lo que están es provocando nuevos ciclos en la economía. Aquí es muy interesante pues, establecer el concepto de la destrucción creativa que este autor introduce en la literatura. El concepto de destrucción creativa es igual a la aparición de nuevos paradigmas socioeconómicos que traen o que crean innovaciones. Las innovaciones y las crisis de alguna manera van de la mano para este autor porque lo que están haciendo es crear dinamismo en el sistema económico capitalista. El fin del capitalismo se daría en tanto en cuanto el emprendedor es incapaz de introducir innovaciones. Por lo tanto, la destrucción creativa es básica y es algo a lo que no hay que tenerle miedo y en muchas ocasiones hay que provocarla para evitar el estancamiento del sistema. De Schumpeter nos vamos a Frank Knight, 1885-1972, un autor que tiene una importancia grande en nuestro estudio porque él habla de que la incertidumbre hay que transformarla en riesgo para que de ella se pueda desprender una oportunidad. Está diciendo que tenemos que liberarnos del miedo a la incertidumbre para acercarnos a ella, observarla y de ahí extraer posibilidades de recorrido emprendedor. Este es un enfoque muy moderno y muy actual de cómo el emprendedor debe ver el entorno que le rodea. De hecho, la gestión de la incertidumbre es una de las competencias de las que hablaré a continuación como los nuevos enfoques cognitivos y emocionales que el emprendedor tiene que tener para relacionarse exitosamente con el entorno que le rodea. Y vamos a hablar de tres autores a continuación que cambian un poco la dinámica sobre la que se analiza al emprendedor. Si bien los autores que acabamos de señalar hasta Knight tienen un enfoque más economicista, un enfoque más de externo, de ver el entorno y en función de lo que pasa en el entorno, así tiene que actuar el emprendedor. A partir de Peter Drucker ya empezamos a ver, sobre todo en sus últimos años de su obra, ya empezamos a ver enfoques un poco más humanistas. Peter Drucker nace en el año 1909 y muere en el año 2005. Es un autor muy prolijo y es considerado el padre de la disciplina de la dirección de empresas. Para él, emprendimiento e innovación son la misma cosa. Son dos variables que van de la misma mano. El emprendimiento tiene que ver con el cambio como parte intrínseca de la organización, como parte intrínseca de la actividad empresarial. Por lo tanto, el cambio ya no es algo a adaptarse a él, sino es algo que hay que buscar. El emprendedor innovador busca el cambio y este es un salto, se puede decir, cuántico con respecto a enfoques anteriores. He querido también referirme a Stephen Covey, un autor personalmente muy querido por los temas que trata, porque si bien es cierto que él la palabra emprendimiento, el concepto del emprendedor no lo trata de una manera tan específica, sí que trata el concepto de líder y para él el líder contiene al emprendedor. Covey, nacido en 1932 hasta su muerte en el año 2012, habla de la autoconciencia, habla de los principios, habla de los valores y habla de la necesidad del líder de dejar huella. Y esa parte es algo que está dentro del ADN de los emprendedores actuales. Y por su parte, Gary Hamel
nacido en el año 1954, es el autor que habla ya de la turbulencia, que habla de los desalentadores desafíos a los que los emprendedores y empresarios tienen que hacer frente en un siglo XXI absolutamente incierto e inestable, pero que a la vez son también muy interesantes. Hamel establece que el hombre es el protagonista de los cambios, que el hombre es el principal actor del siglo XXI, más allá incluso de la tecnología. Entonces, no debemos olvidarnos que es el hombre el protagonista, que es el hombre el impulsor de cambios y no el agente pasivo de los mismos. Y esto, desde luego, es también un enfoque muy de empoderamiento desde el punto de vista del emprendimiento. Bien, una vez vistas pues estas aportaciones de estos autores a los que me he querido acercar, vamos a pasar a establecer cuáles serían pues esas competencias que debe tener en cuenta, que debe seguir, que debe entrenar el emprendedor del siglo XXI en un entorno lleno de vaivenes, en un entorno hiperveloz, hipercompetitivo, con una gran influencia en la tecnología y desde luego un entorno complejo donde tenemos que aprender a desarrollar capacidades cognitivas y emocionales que se complementan con los rasgos que hemos visto anteriormente de las teorías más clásicas del emprendedor. Por lo tanto, el enfoque que les propongo en este trabajo no es un enfoque excluyente, sino es un enfoque integrador donde nuestro paradigma se va a ver beneficiado de los aportes anteriores con los nuevos aportes acorde a los cambios de nuestra era, caracterizada por la complejidad, por la turbulencia, por el dinamismo y por el caos. Bien, pues ¿cuáles son esas nuevas competencias? Para empezar, una de las más importantes y quizá la base es la amplitud de miras. Los emprendedores tienen que aprender a ver la vida rompiendo el sistema de creencias anterior. La era de la complejidad es una era completamente nueva que requiere de otras gafas, de otros ojos. Por lo tanto, hay que desprenderse de lo que se sabe, hay que desprenderse de las reglas preestablecidas en épocas anteriores. No podemos gestionar el emprendimiento teniendo los esquemas mentales de épocas más tradicionales, de los paradigmas clásicos, donde la vida, donde el entorno, donde el universo era una relación causa-efecto, pues más o menos predecible. Actualmente las causas y los efectos tienen una relación hasta incluso contradictoria entre sí. También una de las competencias es la necesidad de gestionar el cambio abandonando la comodidad, abordar y gestionar la incertidumbre para provocar transformaciones, restando el miedo al riesgo. Y aquí es muy importante aprender a tener un pensamiento circular, a cuestionar lo establecido, a poder tener un pensamiento paradójico que me lleve a ampliar pues esas miras que acabamos de comentar, para tener una energía vital alta que me ayude a levantarme en momentos de adversidad y que desde luego creemos una mente resiliente desde el punto de vista del emprendimiento para que la intuición pueda darse. Estamos hablando de competencias que pertenecen más al plano reflexivo, al pensamiento crítico y desde luego a las capacidades asociativas y al ámbito emocional y energético del ser humano. Como conclusiones, y todas estas habilidades evidentemente tendrían sus apartes y tendrían sus recorridos y sus entrenamientos, vamos a establecer que el emprendedor es el líder del siglo XXI. Es algo a lo que no debemos tenerle miedo y es algo que debemos reivindicar. El emprendedor no solamente como aquella persona que apuesta por la creación de empresas, sino que también apuesta por el fortalecimiento de las diferentes áreas de los proyectos en los que participa por cuenta ajena, es decir, aquella persona que está contratada. El emprendedor tiene que entender y manejar las contradicciones, las ambivalencias, las dualidades, las contradicciones de una era compleja que, como no se sepa gestionar, puede provocar confusiones y puede provocar parálisis y estancamientos. Y desde luego hemos de pasar de un sistema de pensamiento más racional y economicista a un sistema de pensamiento cuántico multidisciplinar, donde lo que tenemos que hacer es trabajar como en el cerebro, como aliado del emprendedor del siglo XXI, que es donde están estas capacidades de las que acabo de hablar, y, por supuesto, tener un enfoque hacia la dimensión del ser más
que hacia la dimensión del hacer. Por tanto, estamos hablando del emprendimiento desde un enfoque interno para poder provocar cambios externos. Espero que esta reflexión les haya ayudado en su trabajo.